de Dios. Hablamos de las respuestas de Dios, las respuestas divinas, estas respuestas que vienen del Señor para sanar nuestro corazón, para sanar las heridas que hemos tenido en nuestra vida. Y la semana pasada hablamos que una de las herramientas que Dios nos da para sanar de forma completa nuestra vida es el perdón. Y hablamos y empezamos a hablar la semana pasada, hoy vamos a terminar, que el primer perdón que yo tengo que comprender, el primer perdón que yo tengo que valorar, el primer perdón que yo tengo que empezar a experimentar, es el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios me va a llevar a que después yo pueda perdonar a otros, a que después se despierte en mí el querer perdonar a una persona que me dañó, a una persona que de repente hizo algo sobre mi vida, o a mí mismo si he cometido errores y me han llevado a un lugar en el que no he querido estar. Así que vamos a seguir hablando de esta palabra. La semana pasada hablamos algunas cosas que producía el perdón. Hablamos que el perdón produce alegría. Hablamos que el perdón produce vivir sin culpa. Y hablamos que el perdón produce libertad del pecado. Yo quiero que me acompañe en Lucas capítulo 7, versículo 47 al 48. Y vamos a continuar hablando de esta palabra. Ser perdonados produce más amor en el corazón. Lucas capítulo 7, versículo 47 al 48. La Biblia dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Usted conoce la historia relata sobre un momento en el que Jesús se encuentra con un fariseo, está en su casa compartiendo un tiempo juntos y viene una mujer que derrama un perfume en la persona de Jesús y entonces empiezan a juzgar esta acción de la mujer y ahí vienen estas palabras de parte de Jesús, un poco a la mujer y un poco también después a aquellas personas que estaban escuchando acerca de ello. Y le habla acerca de lo que produce el perdón. ¿Y por qué hablamos de que produce más amor? Yo quiero leerlo en otra versión, la NTV, que quizás tiene un poco más facilidad para nuestra lectura. Y dice la NTV así, te digo que sus pecados, escuche bien esta parte, que son ¿cuántos? Hermanos, hay muchos pecados. Hemos cometido muchos pecados, ¿o no? La mujer va a entender, a tener conciencia, y lo que Jesús le quiere decir no es que su pecado era peor que el pecado de otra persona, sino que esta mujer estaba siendo consciente de que había pecado mucho. Y cuando vos y yo somos conscientes de que hemos pecado mucho, se produce en nosotros esto que dice la NTV. Dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido, ¿qué? Perdonados. Tus muchos pecados, mis muchos pecados, han sido, dígalo con fe, hermano. Gloria a Dios. Tus muchos pecados, mis muchos pecados, han sido perdonados. Y dice esta expresión que demuestra más el sentido del pasaje, porque de la otra manera no lo entendemos tanto. Dice, por eso ella me demostró tanto amor. Por eso ella me demostró tanto amor. ¿Qué produce el perdón en nuestro corazón? Produce más amor. Cuando yo soy consciente de que mi vida ha cometido errores, cuando soy consciente de que he pecado delante del Señor, cuando soy consciente que me equivoco, que le fallo, que erro, que he cometido distintos tipos de pecados, que le he fallado de forma que pensé que no le iba a fallar jamás, cuando soy consciente de eso, entonces puedo valorar mejor el perdón. El problema de las personas que estaban escuchando a Jesús era que aunque Jesús todo el tiempo hablaba del perdón de pecados, esas personas no eran conscientes de sus pecados y esta mujer sí. No es que esta mujer, Jesús le dice estas palabras porque pecaba más que los demás, sino que esta mujer entiende y es consciente de que pecó mucho delante del Señor. Y por eso ahora quería demostrarle amor.
¿Alguna vez en alguna de tus relaciones, padre, hijo, hijo, padre, pareja, lo que fuera, hiciste algo de lo cual pensaste que no te iban a perdonar? ¿Alguna vez? No quiero que me digas, no quiero que levantes tu mano, no es la idea de que, si no, abrí tus ojos si es necesario, ¿no? Como solo para que nadie vea, abrimos, ¿no? ¿Habrá pasado que hemos hecho algo que pensamos que no nos iban a perdonar? No sé, dijiste una palabra que vos, una vez que la dijiste, ya no podés volver atrás, pero es una palabra muy hiriente y la dijiste. ¿Habrá pasado alguna vez? ¿Igual te perdonaron? ¿Te pasó alguna vez que hiciste algo que dijiste, no lo voy a hacer, y cuando lo hiciste, fallaste a esa persona y pensaste que no te iba a perdonar y esa persona te perdonó? De repente gritaste algo, de repente tiraste cosas, actuaste de una manera iracunda. Vos dijiste, no me van a perdonar esto, no me lo van a dejar pasar. Y te lo perdonaron. Y eso es lo que está sintiendo la mujer. La mujer está sintiendo que era algo que no le iban a perdonar y que le estaban dando la oportunidad del perdón. Ella se sentía no solamente consciente de su pecado, sino que esto que pensó que nunca se lo iban a perdonar, se lo perdonan. Entonces, ella demuestra amor. Porque cuando yo soy consciente, no merezco este perdón, pero me lo otorgaron, entonces yo quiero demostrar con amor. ¿Y qué habla esto, no? ¿Cómo se evidencia en esta mujer y cómo se evidencia en nosotros que demostramos amor por causa del perdón? Cuando somos personas agradecidas. Cuando vos y yo agradecemos al Señor por esa misericordia, por ese perdón, por ese amor, le estoy evidenciando al Señor que lo amo. Cuando yo estoy agradecido, ¿vieron que cuando te perdonan, después de esa situación que vos dijiste no me iban a perdonar y te perdonaron, no tenías más gratitud en el corazón? Por lo menos al principio. Después vieron cómo somos los seres humanos que nos olvidamos rápido de las fallas que hacemos. Pero los primeros días, ¿no estabas todo el tiempo agradecido? Por cualquier cosa ya agradecíamos. Gracias por haber hecho esto. Gracias por la comida. No estaba tan rico, pero gracias. ¿No? Gracias por haberme puesto esa bisagra, ¿no? Por cualquier cosa agradecemos. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haber puesto la mesa. Gracias por haber tendido la cama. Es como que en todo le querés dar gracias a la otra persona, porque sabemos que nos han perdonado algo que pensamos que no nos iban a perdonar. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor y sentimos y nos damos cuenta y experimentamos el perdón de Dios, ¿saben lo que surge? Agradecimiento. Queremos agradecerle a Dios, le queremos decir, Señor, gracias porque veo esto. Pasa el tiempo y a veces nos volvemos un poco desagradecidos. Pero dígame si no que cuando experimentamos ese perdón estábamos todo el tiempo, gracias Señor porque me sacaste de esto, gracias Señor porque yo sé a dónde iba, gracias Señor porque apareciste en este momento, gracias. Se evidencia ese amor a través del agradecimiento. Ese amor, ¿saben de qué otra manera se manifiesta? Con obediencia. Con obediencia, cuando yo reconozco lo que Jesús hizo por mí, cuando reconozco su perdón y veo su perdón en mi vida, en esta área, yo quiero obedecer al Señor. Yo ya no quiero volver a hacer lo que lo ofendió, quiero obedecer al Señor. Y trasládelo a este ejemplo que le decía de las personas que te perdonaron algo que creías que no te iban a perdonar. Y dígame si no empezamos a hacer buena letra en ese momento. ¿O no? Porque te perdonaron y empezamos a hacer buena letra. Nos levantamos primero, preparamos el desayuno, ¿no? Sin que nadie nos diga nada, rápido vamos y hacemos lo que la otra persona necesita. Vemos que está cocinando y ya nos ponemos al lado. ¿Te ayudo en algo? ¿Pero por qué surge eso? Porque queremos demostrar, no es lo mismo que antes. No voy a hacerlo igual. Y en el Señor es similar, nosotros demostramos obediencia, le decimos, Señor, yo sé lo que vos hiciste conmigo, sé cómo me perdonaste, yo te quiero obedecer. Quiero hacer lo que te agrada a vos. Y otra cosa que manifiesta el amor es la oportunidad de hacer algo por la otra persona. Cuando yo reconozco que he sido perdonado por el Señor, demuestro amor a través de tratar de encontrar oportunidades para poder hacer algo por el Señor. Y ahí, hermano,
agradecido al Señor. Dígame si no le importa qué cosa, pero quiere estar haciendo algo por el Señor. No le importa qué, quiere agarrar y viene, ¿qué puedo hacer? No sé, cualquier cosa. Y uno lo ve y dice, bueno, hoy yo limpio los platos, saco los vasitos, hago esto, cualquier cosa querés hacer. Porque estás agradecido al Señor. ¿Qué puedo hacer? Buscamos la oportunidad. No es que alguien nos tiene que decir, anda a hacer esto. Uno busca la oportunidad. Señor, ¿qué puedo hacer? Voy, le hablo a alguien del Señor porque busco la oportunidad de hacer algo por Él. Porque sé que me perdonó. Porque sé que me perdonó. Porque sé el impacto que tuvo sobre mi vida. Hermano, cuando nosotros somos perdonados por el Señor, demostramos, manifestamos amor. Eso es lo que produce más amor por el Señor, más pasión por Dios. Cuando yo soy consciente realmente de lo que Él ha hecho conmigo, no hay nada que se interponga entre Dios y yo. Quiero acercarme a Él, quiero hacer algo por Él, quiero demostrarle al Señor cuánto lo amo, quiero estar todo el tiempo agradecido, aprovechar cada oportunidad que tenga para glorificarlo, para honrarlo, para hablar con otros, para escuchar. Y no es un peso el hacerlo, lo hago con gratitud en el corazón porque sé que Dios me perdonó algo que si no hubiese sido Él, no hubiese sido perdonado. Amén. Y eso es lo que experimenta esta mujer. Esta mujer experimenta un perdón que es difícil. Eran rechazadas. La Biblia dice que era una mujer pecadora y esa expresión se usa solamente para las prostitutas, para gente que hacía pecados deshonrosos delante de la sociedad. Y eso era visible. Y aunque todos sabían, por eso aún hasta el mismo Simón, este fariseo, sabía lo que la mujer era, quién era, aunque conocía su reputación, Jesús se acerca con perdón. Y eso produce que esa mujer empiece a tener amor. Si el Señor te perdonó, es para producir en tu corazón y en mi corazón más amor. Amén. Más amor por el Señor, más amor por los demás, más amor por tu hermano, más amor por tu hermana. Eso produce el ser perdonado por el Señor. Quiero que me acompañes a otro pasaje, a Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Porque ser perdonados también produce que podamos avanzar. Proverbios capítulo 28, 13 habla, no solamente el perdón hace que tenga más amor por el Señor y por mis hermanos, sino también que el perdón de Dios hace que yo pueda avanzar. Si yo no soy perdonado, hermano, la Biblia lo que nos dice es que nosotros nos quedamos estancados. Si yo no soy perdonado, me quedo estancado, siempre practicando los mismos pecados, siempre desobedeciendo de la misma manera, siempre actuando de la misma forma, pero cuando soy perdonado por el Señor y lo experimento, me doy cuenta cuán importante es en mi vida, puedo avanzar. Proverbio 28, 13 me encanta porque no es tan conocido quizás por nosotros, pero tiene unas palabras tremendas que hablan sobre el poder del perdón. Dice Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no, escuche bien, no prosperará. Es decir, no podrá avanzar. La palabra prosperar significa poder avanzar. Eso significa en el original, poder avanzar. Así que el que encubre su pecado no podrá avanzar. No va a poder avanzar. Se va a quedar siempre en el mismo lugar, condenado en la misma situación, practicando las mismas cosas. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Querés alcanzar misericordia de Dios? ¿Querés alcanzar perdón de Dios? ¿Querés poder prosperar, poder avanzar? Necesitamos que nuestras vidas experimenten de forma completa el perdón de Dios. ¿Amén? Este perdón nos hace avanzar. Ahora, fíjense que uso una palabra en la Biblia que es contraria al poder avanzar. ¿Qué pasa? Que es contraria al perdón. Por un lado tenemos que somos perdonados por Dios,
pero para ser perdonados por Dios hay algo que yo tengo que hacer, que es principal. Yo no puedo encubrir mi pecado. Porque dice, el que encubre su pecado no podrá avanzar, no prosperará. El que encubre sus pecados no puede avanzar. Mientras yo encubra mi pecado, va a ser imposible que avance. ¿Amén? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Es imposible. Hermanos, si has vivido varios años conociendo al Señor y en algún momento, por más que haya sido pequeño, hayas encubierto alguna cosa, sabes por experiencia que al haberlo hecho hace que no puedas avanzar. Que sientas culpa, que sientas que todo el tiempo te sientas que no sos la persona que Dios quiere para tu vida, te das cuenta que no podés experimentar el propósito de Dios de forma plena. Es decir, mientras yo esté encubriendo mi pecado, no voy a poder avanzar. ¿Por qué? Porque si nosotros no reconocemos nuestros pecados, no podemos aprender. No podemos aprender. Y escuche bien, ya es malo de por sí pecar. Escuche bien, ya es malo de por sí pecar. Pero es peor, después de haber pecado, no aprender de mi pecado. Ya es malo de por sí errar y fallarle a Dios. Pero si yo le fallo a Dios y ni siquiera de esa manera aprendo a no repetir la misma historia, todavía es peor. Es peor. Y eso es lo que dice esta palabra. Está hablando de ese encubrimiento. ¿Por qué? Porque no puedo avanzar. Si, hermano, vos agarrás el clavo y le pegás con el martillo de una determinada manera y te golpeás el dedo, no lo vas a volver a hacer de la misma manera, ¿o no? No vas a agarrar el martillo. ¿Quién se ha golpeado con un martillo alguna vez? Levante su mano. Si no se golpeó con un martillo, no uso nunca un martillo. Ya se lo digo. En algún momento o no. En algún momento, si usaste un martillo, te golpeás. Si no, hermano, no usaste nunca el martillo. Te golpeás. Entonces ahora, si vos sabés que le estás pegando de una determinada manera, vos le pegás de una forma y te golpeaste, vas a darte cuenta que no lo tenés que agarrar de la misma forma, o al martillo o al clavo, porque si no te vas a volver a golpear de la misma manera. Es más, no sé si has comprado alguna vez algo que no tendrías que haber comprado, lo erraste. Compraste algo por Mercado Libre que no veías con tus ojos y te vino por algún tipo de sistema y te llegó. Y cuando lo viste dijiste, esto yo no quería comprar. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te debe haber pasado o no? Hermano, dígame la verdad, usted después fue al mismo link a los 2 meses y dijo, ahora está barato, ahora lo compro. No, ¿por qué no lo volvés a comprar? Porque ya lo compraste mal la primera vez. No voy a volver a equivocarme. ¿O no? ¿Cómo me voy a volver a equivocar con lo mismo? Y hermano, a veces nosotros, al encubrir nuestro pecado, lo que hacemos es eso. De alguna manera, yo ya sé que me equivoqué, pero al encubrirlo no doy la oportunidad de que el Señor me pueda perdonar porque no aprendo de ese error que he cometido. Por eso, aunque ya es malo errar, mucho peor es si no aprendo algo del error. David cometió errores en su vida, pero si algo hizo fue aprender de esos errores para no repetirlos. 3 ejemplos bíblicos tenemos de David equivocándose y fallándole a Dios. No los volvió a repetir a esos errores. Aprendió de sus errores. Aprendió. Así que quiera Dios que podamos ser conscientes de esto y si estamos equivocándonos, decirle al Señor, Señor, ayúdanos a no equivocarnos de nuevo, de la misma manera y con las mismas cosas. Si yo encubro mi pecado, no voy a alcanzar el perdón de parte de Dios. Me voy a mantener en el mismo lugar, voy a seguir estando en conflicto con el Señor, voy a seguir teniendo falta de paz en mi corazón, en mis oraciones, voy a sentir que algo yo sé que todavía no es solucionado y me voy a sentir en el mismo lugar, con la misma culpa, con el mismo dolor, no pudiendo avanzar.
Por eso cuando la Biblia dice, si encubrís el pecado no prosperarás, es porque realmente nos quedamos ahí. Es la misma práctica, es la misma culpa y es constantemente lo mismo atándonos al mismo lugar. Yo tuve una práctica en mis primeros años de creyente que por más de 1 año y medio la seguía haciendo, por más de 1 año y medio. Conocí al Señor, escuché el mensaje, Dios me transformó de cosas tremendas, pero grandes, de salir de problemas hasta con adicción. Pero cuando llego a esta situación, era algo que yo, y solo lo sabía yo, nadie más sabía que era una práctica que yo hacía. Por 1 año y medio estuve haciendo esa práctica. Y necesité primero confesárselo al Señor, primero hablarlo con el Señor y decirle, Señor, esta área yo necesito solucionarla, tiene que cambiar. Porque si yo no lo cambio, voy a estar siempre en el mismo lugar. Y le digo la verdad, fue instantáneo. Después de ese 1 año y medio que yo le confesé mi pecado al Señor y le dije, yo no quiero seguir con esto, Dios empezó a abrirme las puertas y avanzar de una forma tremenda en todas las áreas de mi vida, pero en todas. No hubo área que el Señor no me prosperara. Me prosperó económicamente y vieron que yo no hablo de la prosperidad económica, me prosperó económicamente. Prosperó, yo lo vi. Vi la mano de Dios abriéndose de una forma que no la podía haber hecho de manera humana. Vi al Señor abriéndome puertas, porque el Señor me empezó a abrir puertas. Yo empecé a tener esta relación con el Señor mucho más profunda. Y se me empezó a abrir puertas. Y pude estudiar en el Instituto Bíblico y empecé a predicar. Y empezó una cosa, resultado de dejar de encubrir mi pecado. Empecé a avanzar. Empecé a avanzar. Entonces, yo te animo, hermano, a que le puedas decir al Señor, Señor, yo necesito tu perdón en esto, no quiero seguir en este mismo estado. ¿A quién le gusta que lleguen a su casa por sorpresa? Levante su mano si le gusta que lleguen por sorpresa. Cuando golpean con los pies. Ah, sí te gusta. Ah, yo pensé que era como que te avisaban. Ah, vos te gusta que te traigan cosas. Bueno, creo que ahí sí quieren que vengan, ¿no? Pero capaz, bueno, la gran mayoría veo que no, pues no veo mucha mano levantada. No le voy a caer de sorpresa, entonces, hermano, ya está, listo. Bueno, no nos gusta, ¿no?, que nos caigan de sorpresa. Nos gusta, en reglas generales, nada lo que nos guste tanto, que lo disfrutemos tanto. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para que vengan a vernos. Y los que tienen chicos, ¿qué pasa en la casa? Nietos, hijos, sobrinos, ¿qué pasa? Hay siempre cosas desordenadas, hermano. Usted puede ser la persona más limpia y más organizada. Si tiene chicos en la casa, va a haber lío. Va a haber movimiento en la casa y hay destrucción. Bueno, no sé si tanto, pero hay todo un lío ahí en la casa, ¿no? Entonces, si viene la persona y llega, usted no tiene tiempo a tener todo ordenado. Y dígame si no lo ha hecho alguna vez a esto, porque nosotros lo hemos hecho en alguna oportunidad cuando llegan así. Va uno a buscar a la persona y el otro tiene que acomodar rápidamente. No me diga que no lo ha hecho. Por lo menos lo que se ve, ¿o no? Para que no se vea tanto. Y dígame si no lo ha hecho cuando vio que ya era muy corto el tramo, ha tapado las cosas. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ah, vieron que sé. No soy profeta, pero... Claro, y vos veías en un pedazo, uno dice, che, mirá qué lindos muebles deben tener ahí adentro. No, una pila de ropa hay ahí. Están todas las cosas ahí guardadas, tapadas, ¿no? Claro. Ahora, hermano, por más que usted la tape, las cosas siguen estando ahí, ¿o no? Usted sabe que están ahí y usted está esperando que nadie las mueva. Porque váyase que diga, se va justo a sentar o a pasar por ahí, justo le va a agarrar. No, entonces, esa es la realidad, va a seguir ahí. Que no lo vea, que la gente no lo vea, escuche bien esto, que la gente no lo vea, no significa que no esté ahí. Que la gente no vea ese pecado, no significa que esté ahí y que esté causando consecuencias en mi vida. Amén. Por eso mi corazón tiene que estar abierto al Señor para poder alcanzar su perdón. Y no alcanza, según este pasaje, solo con reconocer mi pecado,
sino que dice dos expresiones importantes: confesarlo y dejar de hacerlo. Dice confesarlo y dejar de hacerlo. El que encubre su pecado no podrá avanzar, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, no alcanza solo con reconocer, Señor, esta es mi falla, lo confieso delante de Él, y después dice, y se aparta. Entonces ese hombre, esa mujer, alcanzará misericordia. Cuando yo reconozco mi error delante del Señor y lo confieso y decido en mi vida apartarme de Él, es decir, tomo decisiones que me impulsen, que me lleven a esto lo voy a dejar atrás, no lo voy a practicar, y por lo menos desde mi corazón yo pongo mi voluntad y digo, Señor, esta no va a ser una práctica en mi vida. Si yo no lo hago, no puedo alcanzar misericordia, no puedo alcanzar el perdón completo de parte de Dios. Para tener la experiencia de perdón de forma completa, yo necesito dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo. Cuando uno hace mucho algo, ¿saben lo que pasa? Se vuelve precisamente una práctica, se vuelve un hábito en mi vida, se vuelve algo común. Dios quiere que en esta noche tomemos decisiones para dejarlo, para no volver a esas mismas acciones. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces experimentamos el perdón de Dios. Yo quiero ir a un último pasaje para terminar. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. El libro de Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. Y dice la Biblia, y esto es lo último que quiero hablar, ser perdonados produce una nueva oportunidad. Y está conectado con el anterior, produce una nueva oportunidad. Miqueas 7, 18 al 20, que es como termina el libro, va a decir así: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad Jacob, es decir, su fidelidad se verá en nuestras vidas. Y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Si hay algo que destaca este pasaje, son dos realidades. Por un lado, hermano, déjeme decirle algo. No es, si yo no puedo experimentar el perdón de Dios en toda su dimensión, no es porque Dios no sea misericordioso. Dice que Él se deleita en misericordia, que Él se deleita en amor, que Él ha hecho que hasta de mi pecado, cuando yo lo confieso y cuando decido apartarme, dice la Biblia, que lo sepulta, que lo lleva a un lugar que nadie lo puede volver a sacar. Es decir, ahí no va a haber ninguna persona que te pueda decir, pero vos hiciste esto, porque Cristo te lo perdonó de forma completa y te da una nueva oportunidad. Por un lado está este Dios lleno de misericordia, y por otro lado en este pasaje se nos muestra la idea del pecado. Y se habla de distintas maneras del pecado. Y el autor de Miqueas usa tres formas distintas para hablar del pecado. Dice que el pecado es cuando errás, cuando te equivocás, cuando le fallás a Dios. Dice que pecado es cuando te rebelás contra Dios. Y dice que el pecado es cuando nosotros hacemos cosas que son perversas delante de Dios. Las tres definiciones da en este libro. En dos versículos. Tres versículos, tres formas distintas para hablar del pecado. ¿Y saben por qué Dios habla de tres formas distintas del pecado? Para decirte y para decirme que no importa la forma que haya adoptado el pecado en mi vida, si yo confieso mi pecado delante de Dios y me arrepiento genuinamente, voy a obtener misericordia de Dios y perdón divino. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Es decir, no importa cómo hiciste para pecar, puede haber sido algo perverso, puede haber sido algo que se haya rebelado contra principios de Dios, o que te hayas sentido, le fallé a Dios en esto cuando pensé que no le iba a fallar. Pero la misericordia de Dios con aquella persona que se acerca a Él puede experimentarla. Y hay otra cosa que dice este versículo,
Y con esto termino. Hay otra cosa que dice este versículo que es maravillosa. Dice, volverá a tener misericordia. Y esa expresión a mí es la que más me llama la atención de este pasaje. Volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Saben lo que significa? Que es una nueva oportunidad. Porque dice que va a volver a hacerlo. Ya lo hizo y ahora está diciendo, lo vuelvo a hacer. Es una nueva oportunidad. ¿Pero para qué? Esa fue mi pregunta. ¿Una nueva oportunidad para qué? Para no volver a hacerlo de la misma manera. Cuando Dios me perdona, me da una nueva oportunidad para que yo no repita la historia. Porque ya me había perdonado y ahora vuelve a tener misericordia. Te dice, te doy una nueva oportunidad. Lo podés hacer de forma distinta. Lo puedo hacer de forma diferente. Si tenés chicos pequeños en tu casa, ¿viste que les gusta dibujar? ¿Vieron que les gusta dibujar a los niños? Y pintar. No pintan muy bien. Ni dibujan tan bien los más chiquititos, ¿o no? No dibujan tan bien. Algunos son hasta violentos para dibujar. No lo agarran así, lo agarran así como con bronca. Como si fuera una piedra lo agarran y dibujan. Y se va fuera de las líneas. Y hermano, cuando te muestra el dibujo, tu hijo, tu nieto, el niño ese de la calle, te muestra el dibujo, ¿vos cómo actuás? Vos le decís, qué feo que está este dibujo. Qué asco, fuchi. ¿Vos actuás así? ¿Cómo actuás? Recibí el dibujo y decís, che, qué porquería esto, ¿eh? No es lo tuyo, se ve el dibujo, ¿eh? ¿Actuás así, hermano? Bendito sea, por favor, dígame que no. Dígame que no por el bien de sus hijos que están ministrando ahí en la escuela bíblica, si no le decimos ahí que fortalezcamos ahí sobre los dones y los talentos de escrito. No, no lo hacemos. Por más que no esté tan bueno el dibujo. ¿Qué le decimos nosotros cuando recibimos el dibujo? ¡Qué lindo que está el dibujo! ¡Qué bueno que... A lo sumo, hermano, si usted es un poco detallista, ¿qué es lo que le dice? ¿Sabes qué? Te puedo ayudar para que lo hagamos. Y le mostrás cómo se pinta para que aprenda también. Está bien que aprenda. Y le mostrás, mirá, hagámoslo así. El nene capaz que te dice, yo lo hago así. Pero bueno, pero vos le enseñás. Cuando Dios cuando nos dice, Él volverá a tener misericordia, te está diciendo y me está diciendo, te doy una nueva oportunidad para hacerlo distinto. Yo lo recibo, yo lo acepto. Pero ahora es tiempo de que lo hagas de forma diferente. No lo podés hacer de la misma manera. Yo no puedo agarrar y hacerlo igual que lo que hice antes. Él tiene misericordia para que yo pueda de esa manera decirle al Señor, Señor, yo lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a hacer, pero esta vez lo voy a hacer diferente. ¿Amén? Yo te voy a pedir que te pongas en pie un segundo. Así podemos orar. Y esta noche es una oportunidad. Es una oportunidad para que por medio de este tiempo en la presencia de Dios puedas decirle al Señor, yo quiero experimentar tu perdón de forma completa. Y te voy a decir algo que está mal dicho y alguna oportunidad lo hemos hablado con Claudio en algunas charlas y hemos compartido el concepto. Muchas veces se ha enseñado y hay muchas predicaciones que se enseña y se enseña mal y se usa una expresión muy bonita, pero que es errada y no es bíblica. Dios te ama tal cual eres. Le hemos hablado con Claudio. Y te lo van a decir y lo vas a escuchar. Dios te ama tal cual eres. No dice nunca la Biblia eso. La Biblia dice, y lo demuestra, lo manifiesta, que Él te ama aún siendo pecador. ¿Por qué no dice que te ama tal cual eres? Y no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia ese concepto. Porque el Señor quiere, por medio de su perdón, darte una nueva oportunidad y darme una nueva oportunidad para que lo hagamos diferente.